Aledo. Ron Aledo es especialista en inteligencia y contrainteligencia, como ya se los había dicho, veterano del Ejército de los Estados Unidos. Ha sido analista contratista de inteligencia de la CIA, el FBI, del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y analista de contrainteligencia de la Agencia Federal de la Defensa, DIA, y del Pentágono. Ron también ha sido director de la Oficina de Enlace del Departamento de Homeland Security en México, oficial de operaciones de inteligencia y políticas del Estado Mayor Conjunto y asesor de inteligencia de la policía afgana en Kabul, Afganistán. Así que bueno, sin más, vamos a darle entrada a Ron. Ron, bienvenido. Hola, ¿me escuchas? Ahora sí. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo hoy. Muchas gracias Ron por aceptar esta invitación. Te estamos recibiendo 304 personas conectadas que quieren escuchar obviamente la información que tú nos traes hoy, información de una persona que ha estado, bueno, ya te he descrito en pantalla, en contacto con las principales agencias de inteligencia, no solo de Estados Unidos, yo diría o me atrevería a decir, bueno, de las más renombrables e importantes e influyentes del mundo. Pregunta primero para comenzar, Ron, ¿qué es un agente de inteligencia que trabaja para organizaciones, por ejemplo, como la CIA, como el FBI? Bueno, pues acciones que nosotros también decimos Human Collector o obtenedor de inteligencia humana. Estoy hablando ya a nivel de la CIA, por ejemplo, del Mossad, de MI6. Estoy hablando de las grandes agencias. Cuando se dice agente, usualmente estamos hablando de un law enforcement agent. Estamos hablando de alguien que trabaja no para una agencia de inteligencia como tal per se, pero para una agencia como es la DEA, de Drug Enforcement Agency, o el mismo FBI, o la misma ATF, o la misma ICE, de Homeland Security. Estos son agentes, pero en la CIA no tenemos agentes. ¿Pero qué hacen básicamente una persona como tú, especialista en inteligencia? Tenemos o análisis o tenemos obtenedores del famoso, lo que se llama el espía como tal. Y yo, pues claro, yo en la DIA y en la CIA era contratista y era analista en las dos. Muy bien, entonces para dejarle claro a las personas que te están escuchando, los analistas lo que hacen es tomar la realidad que se vive en diversos países, normalmente en conflicto o no, porque puede que el conflicto no esté a la luz o a la vista del ciudadano común, pero realmente siempre están operando estos especialistas en inteligencia para saber cómo se mueve lo que llamamos el realpolitik, digámoslo de alguna forma, ¿verdad? Entonces, el analista prácticamente trata de descifrar lo que está sucediendo en el mundo y se lo tratamos de explicar a nuestros jefes, no solamente al director de la agencia, sino a los políticos y a los policy makers, que son los que hacen la política del país, y tratamos de explicarle lo que ha pasado, lo que está pasando, e intentamos, no con mucho éxito, pero también intentamos predecir el futuro. Somos los ojos, los oídos del mundo y somos el ente pensante que le dice a los policy makers, esto es lo que está sucediendo y esto es lo que posiblemente va a pasar. Ahora, Ron, vamos a entrar directamente en el plano de Colombia. Son 2 semanas de caos, de violencia, de saqueos, de disturbios, de una debida también manifestación que no se le puede negar al pueblo porque es un derecho absoluto manifestarse y pedir cambios en democracia. Pero las manifestaciones, siempre lo he dicho, siempre son válidas y siempre no son, digamos, cuestionables siempre y cuando no sean violentas. Entonces, según tu punto de vista, ¿qué está ocurriendo en Colombia? Mira, lo que está ocurriendo en Colombia, un país al que quiero muchísimo, un país donde estuve trabajando, donde yo fui también parte de Plan Colombia, viví en Bogotá, casi rolos, por decirlo de alguna manera. Lo que está pasando en Colombia, desgraciadamente, es lo que hace la izquierda internacional, organizada, metódicamente, fríamente calculada, con un modus operandi ya determinado. Y eso es lo que está pasando en Colombia. Eso es lo que
pasó en Chile, y eso es lo que va a pasar en cualquier sitio, especialmente en sitios donde gobierna la derecha, donde hay gobiernos conservadores o derechistas o centroderechistas que no comulgan con los dogmas marxistas, comunistas, que no se alinean con Puebla ni con Sao Paulo, ni toman órdenes de La Habana. Hay que recordar que quien está detrás de todo esto es La Habana, es Cuba. Y pronto te voy a explicar por qué en unos minutos. Pero lo que está pasando en Colombia es realmente el modus operandi, es un trend que es muy famoso, que es lo que utiliza usualmente la izquierda cuando quieren atacar a un gobierno que no comulga con los dogmas de la izquierda, socialistas, comunistas. Atacan al gobierno por cualquier razón, por cualquier excusa, lo que quieren atacar. Utilizan como peón, utilizan como carne de cañón a sus huestes, a sus milicias urbanas, que son en realidad en estos países más que nada, son sus estudiantes universitarios con el cerebro lavado, los utilizan y los sueltan para que creen estos disturbios, con un solo propósito, no solamente para crear el caos, para crear el declive de la economía, para crear que se cierren las tiendas y todo este desorden, pero más que nada como arma de propaganda, porque cualquier cosa que haga la policía, cualquier cosa que haga el gobierno, cualquier cosa que haga el ejército, ya sea que les vayan a dar un garrote o que les vayan a tirar flores, cualquier cosa que haga la policía, ellos rápido, ¡ay, ven! Nos están atacando, nos están matando, nos están masacrando, son fascistas, son un gobierno autoritario. Es pura propaganda, independientemente de lo que haga el gobierno. Así los trate mal o los trate con flores y besos, siempre van a decir que el gobierno es un gobierno fascista, tirano, autoritario que les está golpeando. Y lo que está pasando en Colombia es solamente esto, es solamente el arma normal, usual, común que utiliza la izquierda internacional en Hispanoamérica, organizada por Cuba, para atacar a los gobiernos que no comulgan con ellos. Pero Ron, esa explicación que nos acabas de dar también es muy cuestionada por un grupo muy grande de población, incluso de senadores, de líderes políticos, que dicen que este cuento del castrochavismo es solamente una historia que está en la cabeza de los ultraderechistas. Y también, bueno, vamos a aclarar primero ese punto. ¿Qué piensas tú con respecto a eso? ¿Es un cuento o no es un cuento? Porque yo llevo siguiendo este triángulo geopolítico de Cuba, Venezuela y Colombia desde hace muchos años y llevo advirtiendo lo que yo encuentro en mis indagaciones periodísticas y también he tenido que sufrir pues la crítica mordaz y brutal de aquellos que se dicen llamar de izquierda o creen que son propietarios de los derechos humanos. ¿Qué piensas tú? ¿Es real ese triángulo de incidencia tan real o no lo es, o de repente estamos dejando por fuera algún elemento muy importante que está incidiendo en este tipo de distorsión o de construcción de la democracia? Mira, esto es lo que está pasando. Y se tiene que entender, y de hecho hay que entenderlo no como la punta del iceberg, no como lo que ha pasado en el último año, en los últimos 2 años, o lo que está pasando en los últimos meses. No se puede analizar así. Hay que ver la big picture, como decimos. Hay que ver El plano general. a nivel macro. Y hay que entender la historia, el origen, el fundamento de lo que está sucediendo. Y lo voy a decir muy rápido. Y al que quiera aprender más de este tema, yo les recomiendo que vayan a ciauniversity.gov. La CIA de CIA tiene una página abierta que cualquier persona puede llegar a ella por Google, que se llama The CIA University, la Universidad de CIA, que tiene cientos y cientos y hasta miles de documentos declasificados que eran secretos en su época, pero que ya no, y ahora son accesibles, están en la internet. CIA University. También puede ir a fast.org, perdón, fas.org, The Federation of American Scientists. Tienen cientos y cientos y miles de documentos también que eran clasificados en su momento, pero ahora son open source, ahora son disponibles.
Y también el Congreso de los Estados Unidos tiene decenas de muy buenos papeles con documentos oficiales recogidos por las agencias de inteligencia, por las agencias militares, que explican todo esto que voy a decir ahora. O sea que no me crean a mí, vayan a esas fuentes, pasen un tiempo estudiando esas fuentes que le acabo de mencionar, y todo lo que les voy a explicar en estos minutos, en los próximos minutos, lo podrán leer ahí con muchísima bibliografía, con muchísimas pruebas, con muchísima evidencia. Es muy sigue, por favor, Ron. Cuba era la punta de lanza de la Unión Soviética para conquistar Hispanoamérica. Punto. Estoy hablando de los 70, estoy hablando de los 80. Cuba era el instrumento de la Unión Soviética comunista, de la KGB, para conquistar todo el continente. Y Cuba era buenísimo, buenísimo, buenísimo haciéndolo. El servicio de inteligencia cubano son de los mejores del mundo, eran y siguen siendo de los mejores del mundo, por su experiencia, por su tenacidad, por sus estrategias, la maestría con que utilizan la propaganda, etcétera. Y en los 80, en los 70 y en los 80, Cuba utilizaba el dinero de la Unión Soviética para promover el marxismo por toda Hispanoamérica con las armas. En Chile, cuando ganó Allende, la embajada cubana no era una embajada, era un cuartel militar con miles y miles y miles y decenas de miles de armas para hacer el terrorismo, para darle suministros a las guerrillas urbanas comunistas de Allende. Lo mismo en Argentina, el movimiento izquierda revolucionario, lo mismo todas las guerrillas en Sudamérica, lo mismo Sendero Luminoso, lo mismo la FARC, lo mismo la ELN, lo mismo el Farabundo Martí, lo mismo los sandinistas. Toda Hispanoamérica era realmente a punto de explotar gracias a la influencia cubana que estaba organizando, que estaba adiestrando, que estaba promoviendo esta guerrilla, este terrorismo. ¿Qué pasa? Cuando se acaba la Unión Soviética, Cuba entra en una crisis y se congela toda esta actividad porque ya no tienen dinero, ya no tienen las armas rusas, soviéticas, ya no pueden hacer esto. Pero para desgracia del mundo y para beneficio de Cuba, viene Chávez al poder y les empieza otra vez a volver a encender la maquinaria que estaba apagada, la maquinaria que estaba dormida porque no tenían recursos, tenían una crisis gigantesca. Y empieza Chávez a inyectarle petrodólares. Y son precisamente los cubanos los que mantienen a Chávez en el poder. Y son los cubanos los que hacen esta guardia petrolera hoy día manteniendo a Maduro en el poder. ¿Y qué hacen? Pues mira, vuelven, después de unos cuantos años de descanso, vuelven a las andadas a hacer lo mismo que hacían en los 80. Pero ahora, a diferente de los 70 y los 80, cuando lo hacían con armas, con guerrillas, a tiros, con bombas, con explosivos, ahora lo hacen con propaganda. Ahora lo que hacen es que organizan Sao Paulo y Puebla y organizan todos estos mecanismos, utilizan su brazo de propaganda, de brainwashing, de lavado de cerebro y prensa latina y Gramna y empiezan y a todos sus intelectuales izquierdistas en las universidades y a los poetas, la poesía latinoamericana y la novela latinoamericana, y los movimientos indígenas y Chiapas, y utilizan todos estos movimientos que solamente son una expresión de lavado de cerebro para conquistar, no por las armas como antes, pero para conquistar con el lavado de cerebro, con la propaganda. ¿Qué pasa? Que empiezan a tener gran éxito, y se demuestra con las elecciones, con el populismo de izquierda, no solamente en Venezuela, pero sino que se va expandiendo a Nicaragua y a Ecuador y a la misma Argentina, un poco modificado también llega a Argentina con Kirchner, y empiezan a mover todo esto por toda Hispanoamérica. Y ahora mismo lo que tenemos es que con el dinero de los venezolanos, que antes eran petrodólares, ahora más que nada es el narcotráfico del Cartel del Sol, porque recuerden, la Guardia Nacional venezolana y el ejército venezolano tomó muchísimo del negocio que antes hacía la FARC, porque fue la FARC quien sustituyó a los grandes carteles, al cartel de Cali, al cartel de Medellín, a los grandes carteles colombianos. Fue la FARC quien tomó el negocio y después poco a poco se lo fue pasando al ejército venezolano. Por eso es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hace un año atrás indictó
le hizo cargos a Maduro por narcotráfico, precisamente por todo esto que estoy explicando. Y ahora con este dinero de narcotráfico lo utilizan para la misma cosa, para esparcir por toda Hispanoamérica la semilla del comunismo. Ya desgraciadamente está cayendo Ecuador. Quieren desesperadamente que caiga Perú en las próximas elecciones. Quieren que vinieron refuerzos hasta de España. Pablo Iglesias vino a reforzarlo. Fueron los que crearon los riots, los disturbios en Chile, y ahora están detrás de la gran joya. La gente tiene que entender esto. Colombia es la gran joya del comunismo hispanoamericano. Están detrás de ella. Es como es la joya principal. ¿Por qué? Porque precisamente Colombia ha sido el firewall, el cortafuegos durante décadas del comunismo en Hispanoamérica. Ha sido uno de los países más leales a sus raíces cristianas, más leales a sus raíces anticomunistas, más leales a Estados Unidos, al movimiento anticomunista mundial. Tuvo la gran suerte de tener al doctor Uribe muchos años con ellos, de acabar con la FARC con las armas, o por gran parte de la FARC con las armas. Y ahora, mira, es el gran, según en la mente de ellos, Colombia es el gran premio. Si pueden destruir a Colombia, pueden apoderarse de Colombia, volver a Colombia, darle la vuelta y hacerlo un país comunista, en su mente ellos creen que, mira, ya se acabó, hemos ganado la guerra. Por eso es que es tan importante Colombia. Ahora también se van a concentrar en hacer esta estrategia en Colombia, y esperemos en Dios, claro está, que no puedan ganar. Claro, y Ron, es que ahí nos acercas también al asunto de que al ganar Colombia, que es la joya de la corona, y lo he dicho y lo llevo diciendo muchos años atrás, pues, de hecho, por eso intentaron silenciarme, pero aquí estamos hablando y seguiremos hablando e informando, se junta como un cóctel Molotov, ¿no? De esos que están disparando ahora los revoltosos, que dañan la protesta legítima de un pueblo y la convierten en un acto violento y vandálico y caótico y anárquico, convierten a Colombia entonces en ese elemento que aporta lo del narcotráfico, en una triada perfecta con Cuba y con Venezuela. Pero aparte de eso, yo creo que es el momento en que nos puedas entrar a hablar. Este es el punto en que deberíamos hablar de que llevamos más de, no solamente 50 años, más de medio siglo, viendo este tipo de revoluciones como la de la dictadura cubana, como más de 20 años de la dictadura venezolana, sino que también llevamos más de 50 años viendo y viviendo revoluciones culturales inspiradas pues en la escuela de Frankfurt que tú conoces muy bien y que conduce a violentas y radicales procesos de ingeniería social y de ingeniería cultural que bien lo explicaba pues Antonio Gramsci para aquellos que hemos estudiado y leído a Gramsci, nos es muy evidente. Lo que estamos viendo es como una cristalización de todo lo que entonces propuso teóricamente Gramsci. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ilústranos, por favor, en cuanto a eso. Bueno, sin tener que ir sin tener que ir muy para atrás, muy rápidamente. El marxismo cultural, la escuela de Frankfurt, y yo lo dije, me pueden ver en YouTube, cuando me entrevistaron en televisión española, en Madrid. Ron, ¿qué crees? ¿Cómo llamarías a esta victoria de Frankfurt? Perdón, a esta victoria de Trump, que vino inmediatamente después del Brexit en Inglaterra. Y lo primero que dije, lo pueden ver en YouTube, se derrumba la escuela de Frankfurt. Esa fue mi primera reacción. Y les voy a explicar, y mucha gente ni entendía de lo que yo estaba hablando. Claro, mucha gente, claro. ¿de qué habla? Una escuela en Frankfurt. No, miren, les voy a explicar muy rápidamente porque tampoco los quiero aburrir. Pero miren, esto es lo que sucedió. Para la Primera Guerra Mundial, los comunistas del mundo pensaban que lo que pasó en Rusia iba a pasar en todos los países de Europa, por lo menos. En Inglaterra y en Italia y en Francia y en España y en Bélgica y en Holanda, que iba a haber una gran revolución por todo, como una cadena de dominó, que en unos meses toda Europa iba a caer. Y realmente no pasó así. Pasó en Rusia, por muchas razones en específico, y pasó en el sur de Alemania, cuando se acabó la Primera Guerra Mundial. Pasó en Bayern, en Baviera, una revolución, pero que fue también aplastada.
gracias a Dios fue aplastada rápidamente. Pero no hubo esta cadena de super revoluciones por todo el continente, por todo el mundo, no pasó. Y entonces los comunistas se reunieron en el año 23 en Frankfurt, Alemania, y crearon un instituto de estudios culturales y sociales de corte de ultraizquierda, de corte completamente marxista, comunista. Y llegaron a la conclusión que una de las razones por las que no había triunfado tanto la revolución espontánea que ellos esperaban durante la Primera Guerra Mundial era que los obreros en estos países estaban muy vacunados, por decirlo de alguna manera, contra el marxismo como tal, porque el marxismo no solamente les decía, mira, vas a ganar más dinero o tienes que tener justicia social. El marxismo les decía que no había Dios, les decía que la patria era una construcción imaginaria, les decía que la propiedad privada no existía. Les influía demasiadas ideas en contra de su rey, de su historia, de su gobierno, de su patriotismo, de su religión, que los mismos obreros no entendían. Y entonces la gente de la escuela de Frankfurt, estoy hablando Marcuse más que nada, el autor de Eros y Civilización, Fromm, Benjamín, Adorno, todos estos intelectuales Sí, comunistas Lukács, Benjamín, Adorno, Marcuse, Fromm, exacto, toda la escuela llegaron, del Gestapo del pensamiento. exacto, llegaron a la conclusión, mira, para que la revolución venga y se haga más rápido, tenemos que cambiar la cultura, tenemos que cambiar la educación, tenemos que cambiar la manera en que el obrero piensa y para hacerlo tenemos que darle la vuelta a la tortilla. En vez de ser orgullosos de ser españoles, tenemos que estar avergonzados de ser españoles. En vez de ser orgullosos de ser británicos, tenemos que estar avergonzados de ser británicos. En vez de ser patriotas, mira, me apesta mi país. En vez de creer en Dios, pues mira, ahora somos ateos. En vez de creer que el hombre tiene que ser fuerte y salir a trabajar y la mujer tiene que cuidar de la familia, los hijos, pues no, pues que la mujer que no tenga hijos, el hombre que se quede en casa, el hombre que pueda ser femenino y la mujer masculina, y vamos a darle la vuelta a la tortilla y vamos a destruir la familia y vamos a destruir. Y eso fue precisamente lo que ellos llegaron a la conclusión, para que eso decían ellos, esa contracultura, y eso lo escribió muy bien Marcuse en Héroes de Civilización, iba a facilitar la revolución, iba a acabar con esa vacuna, con esos cortafuegos por la cual la revolución no había llegado a su triunfo. Pero la cosa no le fue muy bien, porque entonces vino la Gran Depresión, el 29, los años 30, después vino la Segunda Guerra Mundial y la revolución cultural se tuvo que detener. Se congeló durante décadas hasta que vino una nueva generación de jóvenes que no habían vivido la Gran Depresión, que no habían vivido la Segunda Guerra Mundial y que eran virgencitos, que eran, por decirlo de alguna manera, eran terreno fértil en sus mentes para que esta propaganda se apoderara de ellos. Y eso fue en los 60. De ahí vienen todas las revoluciones, la sexual y la femenina y la cultural de los 60. De ahí viene el hipismo, de ahí viene la sociedad que no produce, la sociedad que rechaza el capitalismo, la sociedad que rechaza a Dios, que rechaza la estructura, las comunas hippies, no hagan la guerra pero hace el amor, pero en realidad lo que querían decir era deja que los comunistas gobiernen el mundo y no le hagan la guerra a los comunistas. Esa revolución explota en los 60 y desgraciadamente llega hasta nuestros días. Por eso ustedes ven que los comunistas hoy día están fusionados, tanto el comunista clásico, el comunista basado en Marx puro y duro, se ha fusionado en su mente con el marxismo cultural de los 60, que viene de la escuela de Frankfurt de los 20. Y por eso ven que los comunistas no solamente ya defienden al obrero, el proletariado, etcétera, luchar contra los ricos, luchar contra las empresas, ahora también luchan por los derechos de los homosexuales y de las mujeres y de los lesbianos y de las lesbianas y de los transgéneros, y luchan por el ambiente y comer carne es un genocidio y hay que proteger a los pollos y hay que, etcétera, etcétera, todo en una, lo han fusionado en sus mentes, porque tanto el marxismo original económico se ha fusionado con el cultural y han hecho un solo ente. Y por eso ustedes ven que todos los comunistas del mundo,
defienden hoy al unísono tanto una idea como la otra. Y eso es lo que ha facilitado precisamente hasta nuestros días que los más jóvenes, los más idealistas, los más energéticos, los veinteañeros y los de 19, y los de 20, y los de 18 en las universidades son usualmente la punta de lanza, que ya están con el cerebro lavado, que han sido adoctrinados. Y hay que recordar esto, en los 60, Eros y Civilización de Marcuse era la Biblia del hipismo, pero hoy día es la inspiración del movimiento gretista de la calentura mundial, de la calentura global. Los radical ecologistas hoy toman inspiración del mismo libro de Marcuse, uno de los padres de la escuela de Frankfurt, de Eros y Civilización. Claro. Y eso lo vemos hoy reflejado, y desgraciadamente la punta de lanza, desgraciadamente los que más presas fáciles a estas ideas son los jóvenes, son la gente de los universitarios, ya no es el obrero cuarentón o cincuentón de una fábrica en la ciudad, son los jóvenes los que toman estas ideas, y son los jóvenes, y lo vemos aquí en Estados Unidos también, los que utilizan precisamente la conspiración cubana de Puebla, de Sao Paulo, para promover su revolución, una revolución que ahora lo hacen no por las balas, no con los tiros, no con las bombas como en los 70, los 80, pero con la propaganda y, si es necesario, con los disturbios urbanos como estamos viendo en Colombia. Porque los disturbios, si bien lo has dicho tú, has nombrado cantidad de elementos que no quise interrumpirte para que la gente pueda escuchar tu disertación. 478 personas escuchándote, Ron. Agradecemos a los que están presentes, 8:47 de la noche en la costa este de los Estados Unidos. Y no te quise interrumpir para que escucharan toda tu disertación como experto, y agradeciéndote nuevamente que estés aquí acompañándonos, porque obviamente estabas hablando, bueno, vamos a nombrar dos puntos, digamos, factuales, cardinales de lo que has dicho. Uno, la revolución cultural, que es lo que se está cristalizando con gran éxito hoy en día, es ideológica y toma muchos años en consolidarse. Eso lo dijo, lo dijeron toda la escuela de Frankfurt, para no nombrar solamente a Benjamín, a Adorno, a Marcuse. Todos ellos estipularon esto, que iba a tomar mucho tiempo, y eso es lo que han hecho durante todos estos años, digamos, medio siglo para atrás. Ha comenzado fuertemente toda esta revolución cultural, porque obviamente dentro de lo que era básicamente el marxismo cultural, los valores se convierten en antivalores, y eso es lo que ya estamos viviendo hoy, y convirtiendo también las sociedades, como yo siempre he hablado en este canal, en sociedades atomizadas, en pequeños grupúsculos, para dividirlas, para minimizarlas, para tener manipulados estas pequeñas células de grupos súper divididos, redivididos, subdivididos en L, G, T, B, X, Q, K, Y, no, las feministas, los no sé qué, son cuestiones divisorias que te las hacen pasar como derechos que no son derechos, sino sencillamente merma en el poderío de un pueblo unido. Y se convierten entonces las personas que no están de acuerdo o que piensan de una manera crítica y cuestionan este nuevo ordenamiento o desordenamiento cultural y social, entonces se convierten en instigadoras, en personas que odian, en personas que son racistas, en personas, y les ponen todos los epítetos de todas las fobias posibles, ¿no? Por eso vemos tanto hoy en día la palabra nazi, nazista, ultraderechista, nacionalista, cuando todos sabemos de dónde viene el nazismo, ¿no? Tú lo vas a poder explicar mejor. Tenemos muy buenas inquietudes en el chat. Y, por ejemplo, ¿tú qué piensas? Yo quiero buscar, no hacer la pregunta yo, sino que hable la gente, prefiero, pero por la línea que te estoy hablando acerca del marxismo cultural y de la revolución cultural y todo esto, eso es lo que estamos viendo cristalizado, porque es que hay paralelos muy, muy, muy semejantes entre Chile, Colombia, Ecuador. ¿Cuáles paralelos tú, como especialista en inteligencia y contrainteligencia, viste tú en estas revueltas? Bueno, es que son paralelos, sí, pero hay que entender que son completamente planificados, fríamente calculados, fríamente ejecutados. No es un fenómeno que sucedió en Chile, no es aislado, no es un fenómeno que está sucediendo en Colombia aislado, no es un fenómeno que puede suceder en Ecuador aislado, o que puede suceder en Argentina aislado, o que sucedió en Barcelona hace unos 3 años atrás. Claro.
durante la supuesta independencia, no son elementos aislados. Todos los elementos están fríamente calculados y organizados por la misma cabeza. Son como 10 patas de una misma araña. Eso hay que entenderlo. Sí, son diferentes áreas geográficas, obviamente, diferentes países, pero están organizados con la misma persona que organiza un disturbio en un país, es la misma persona, el mismo grupo de personas por lo menos que lo organizan el otro. Y tiene nombre y apellido, el Servicio de Inteligencia Cubano, que son los mejores. Y cualquier país, cualquier que quiera defenderse de estas revoluciones, de estos ataques de propaganda, se va a dar cuenta que detrás y escondido, muy bien escondido, no están visibles, pero detrás del grupo universitario y del grupo revolucionario joven y del grupo obrero, del grupo tal, quien está detrás organizándolo, quien está dándoles direcciones, es siempre un agente cubano detrás de ellos que ha llegado ahí gracias al dinero venezolano, anteriormente petrodólares, hoy día narcodólares que le da el gobierno venezolano. ¿Qué es lo que hacen? Tienes una pregunta, Ron, antes de que Sí. sigas allí, porque sé que vamos por la misma línea. Dice John F. Isabel, pregúntale por favor al señor Ron cómo Colombia puede combatir esta grave amenaza de la izquierda y el globalismo. Bueno, en primer lugar, hay que deshacerse de los agentes extranjeros. Eso lo puede hacer legalmente. Tú estás aquí de turista, no estás aquí para organizar actividades delictivas, ni actividades que van contra el gobierno, ni para incitar una rebelión contra el gobierno. Esos agentes tienen que ser identificados y expulsados del país. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tienen que contrarrestar directamente a la propaganda. Los cubanos son buenísimos. Los cubanos fueron entrenados por la Stasi de Alemania del Este, son buenísimos, son maestros de la propaganda, tienen a la academia de su parte, o sea que cualquier profesor, vayan a cualquier universidad en Bogotá, a cualquier universidad en Cali, cualquier universidad, miren, el 70-80% de los profesores van a estar a favor de Cuba. Tienen a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación en su gran mayoría, con muy pocas excepciones, o son de izquierda o son de centro, pero bobos, ingenuos, lo que nos tontos útiles, que lo único que les interesa es ser modernos y ser moderados, moderaditos y ser... Eso es lo único que les interesa a la gran mayoría, no es que sean malos como tal, pero son bobos. Entonces, pues está la prensa que es mala como tal y la prensa que es boba como tal. Entonces queda solamente un pequeño reducto de prensa que en realidad entiende. El gobierno tiene que darle una voz a ese reducto de prensa, tiene que ser muy claro. Mira, estos no están combatiendo aquí ninguna reforma fiscal. Son agentes de la extrema izquierda, son agentes. Y no importa que los policías les den con un garrote o les den con flores, como quiera, siempre al otro día decía, la policía es brutal, la policía nos está matando, porque ese es el truco, eso es lo que ellos quieren proyectar a Europa, eso es lo que ellos quieren proyectar a Estados Unidos, eso es lo que ellos quieren proyectar al mundo. Qué malo es el gobierno de derecha, cómo nos mata, cómo nos tortura, cómo nos asesina, son fascistas. Oye, pero le estaban dando con flores a la policía. No importa, las flores estaban envenenadas. Se van a inventar cualquier cosa. Pero Ron, también es cierto que también ha habido abusos policiales y también ha habido, digamos, extralimitaciones en lo que debe hacer la autoridad. Eso tampoco se puede desconocer. Hay una pregunta aquí súper interesante, tú que conoces bien Colombia y que has vivido en Colombia, Octavio Gamboa Moya dice, ¿y quién dio la orden al ejército colombiano de hacer los falsos positivos en junta con los paramilitares? Están hablando, obviamente, de todas estas imputaciones que se le han hecho al expresidente Uribe, que tú conoces bien, que tú conoces Colombia, has participado también en cuestiones del Plan Colombia. ¿Conoces algo en relación a esta temática que nos puedas aportar? Sí, Trump se metió con los rusos para robar los emails de Hillary Clinton. Todo el mundo habló lo mismo. Y al final, ¿qué pasó? Nada, era puro cuento, puro hoax, era una pura fábula. Miren, la izquierda no se va a detener en cualquier mentira, cualquier difamación, cualquier cosa lo van a sacar de contexto. Eso lo tienen que entender.
Y por más mínimo que sea, por más pequeña que sea, un milímetro, esa cosa es lo que se va a agarrar la izquierda y la prensa que está a su servicio y los políticos que están a su servicio y la academia que está a su servicio, lo va a aumentar, digamos, unas 5, 10,000, 15,000 veces de tamaño. O sea que la pulguita que está delante de ustedes la van a hacer parecer una ballena azul. Eso es lo que sucede, no solamente con lo de Trump y la fábula de Russiagate, pero cualquier cosa que un gobierno de derecha haga lo van a sacar de proporción, lo van a estirar, la narrativa la van a sacar de contexto. Que si sale la señora, pero fulanito de tal, en Chile me mataron a mi hijo y con la foto de su hijo, muy bonito, sí. Mira, esa foto estaba recortada. Esta es la foto de la cara de su hijo, pero la foto original era la cara de su hijo y la ametralladora que tenía. Le han quitado la ametralladora, se han dejado solamente la cara. Eso es la narrativa falsa de la prensa. Miren, no es que no haya aquí o allá que la policía se extralimite, le dé un garrote a uno, que mira, que esta persona tenga que ir al hospital. No es eso, es que una cosa es lo que sucede aquí o allá, que no es un, como decimos, un trend, no es una trend, I don't know how to say it, no es eh, una tendencia, una tendencia evidencia. oficial o una Okay. tendencia ordenada por el gobierno. Son cosas accidentales, anomalías que pasan obviamente cuando tiene a decenas de miles de personas aquí, a decenas y a miles de policías aquí, y se están intercambiando fuego y ladrillazos y garrotes y balas de goma, pues obviamente siempre va a haber heridos y hay montones de heridos más también en la policía. Pero eso lo va a coger la prensa y lo va a sacar de contexto. Es una cuestión sistemática, es una tendencia global organizada del gobierno para torturar a las pobres chicas, para mandarlos al hospital. Eso es lo que quieren hacer. Y obviamente nunca van a enseñar ni las botellas, ni los cócteles Molotov, ni las piedras, ni los ladrillos, ni los tubos de acero que estaban utilizando los estudiantes, pobres estudiantes desarmados, que de nuevo son la milicia urbana de la fuerza de inteligencia. Hay que entender, hay que separar lo que es ficción y lo que es cierto. Y también yo entiendo, porque yo estuve en Colombia, que la gran prioridad, no solamente de Uribe, de cualquier gobierno que hubiera estado allí a principios de los años 2000 en Colombia, no eran las autodefensas, que por su nombre lo dice, estaban defendiendo a los intereses económicos de los ganaderos, etcétera. Era la guerrilla comunista marxista de 18,000 bien armados, hombres bien armados, que estaban hasta las narices de dinero con el narcotráfico, que estaban inundando de drogas a Estados Unidos, que estaban haciendo, que tenían su propio país, de hecho, dentro de Colombia, un país autónomo, y que no tenían ninguna gana de hacer ninguna paz ni antes ni después. El comunista no quiere paz, el comunista lo único que quiere es ganar todo el poder y no se parará hasta conseguirlo. Cualquier acuerdo de paz es solamente una pausa. Cualquier acuerdo de paz es solamente un respiro porque están perdiendo. Es solamente un cambio de estrategia momentario y temporal. Está en su ideología comunista, ganar todo el poder, no detenerse hasta que lo conquisten todo y en todos sitios. Eso es lo que la gente en Colombia tiene que enterarse. Y también, bueno, no solamente es una pausa, sino una estrategia, obviamente, de movilidad para poder ascender en sus logros, como lo vimos corroborado con las FARC en Colombia, con el acuerdo que realizaron con Santos. Eso pues ya lo demostró el tiempo y eso es lo que estamos viviendo, parte de eso. Gloria Arenas nos pregunta, Ron, Isabel, perdón, pero el gobierno actual no es derecha. No es derecha en este sentido, Ron, y yo creo que tenemos que introducir en este momento del diálogo el tema del nuevo orden mundial, el cual tú también conoces y también tienes información al respecto. Y lo has dicho hace unos minutos, has dicho todo esto hace parte de un plan global.
¿Por qué Gloria tal vez nos dice que el gobierno actual no es de derecha? Bueno, porque en este mismo canal también yo he cuestionado este asunto, no sé si es una derechita, un centro derechito o estamos en manos realmente de lo que actualmente es el globalismo y ya está más que digamos, disgregado o regado por el mundo en sus ansias de poder global. Sabemos que el actual presidente de Colombia está siempre ligado o ha estado siempre ligado a, bueno, a la línea de pensamiento de George Soros. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Sí, no, vamos bien por allí en el análisis o no? Porque también tenemos que recordar que en este mismo año y les mostraba en la transmisión de anterior a esta, la de la semana pasada, que Duque estaba de la mano del director del Foro Económico Mundial y se va a hacer en Colombia incluso el Foro Económico Mundial este año. Con esos elementos en juego allí, ¿qué te indica a ti? ¿Qué piensas tú? ¿Si hay derecha, no hay derecha? ¿Está vendido al globalismo? ¿Sí, no? ¿Cómo lo ves? Bueno, desgraciadamente, y lo digo desgraciadamente, no hay muchos gobiernos en el mundo, con la excepción de Hungría, con la excepción de Vox en España, con la excepción de Orbán en Hungría, de Vox en España, de Bolsonaro, Bolsonaro. Bolsonaro en Brasil, perdón. Sí, Y y Trump, gracias, Ron, te y, agradecemos por además estar hablándonos en español. Muchas no, claro, gracias. y también Trump en Estados Unidos. Hay, no son tantos las personas que tienen la determinación, el coraje, la bravura, de decirlo así, de simplemente abandonar todo, toda máscara o todo maquillaje de moderadismo, por decirlo de alguna manera. Y voy a recomendar a todo el mundo, a todos los lectores que están aquí hoy día, que por favor, cuando acaben aquí, vayan a Google y vean dos artículos les voy a dar. Uno es de Juan Manuel de Prada, uno de los mejores escritores de España, que se llama Moderaditos. Vayan a Google y busquen Juan Manuel de Prada, Moderaditos. También les recomiendo otro de mis artículos que se llama Los enemigos de Trump. Ese lo escribí yo, pero tomé muchísimo de Juan Manuel de Prada y también tomé muchísimo de un matemático, economista, filósofo genial, Nassim Nicolás Taleb, de Líbano. Tomé varios de esos artículos. Vayan y vean esos dos artículos, Moderaditos de Juan Manuel de Prada, y vayan y vean Los enemigos de Trump, que lo escribí yo. Lo pueden poner Ron Aledo, Los enemigos de Trump. Miren, no hay muchos políticos en el mundo que tengan la fuerza, ni la fuerza de voluntad, ni el coraje, ni la determinación de quitarse ese maquillaje, esa máscara de moderaditos. Trump, Orbán, Vox en España son la excepción, ¿vale? ¿Qué pasa? Que mucha gente que llega con buenas ideas, o por lo menos con ideas suficientemente buenas, good enough, como nosotros decimos, good enough, para contrarrestar la propaganda comunista, usualmente una vez que llegan al poder, usualmente tratan de acomodarse, tratan de moldearse a la opinión pública, tratan de moldearse a la opinión internacional, en sus relaciones internacionales, tratan de dar una imagen de moderadito, de centrista, de talibán del centro, como dice el gran Pat Buchanan. Tratan de reflejar una imagen de centro, porque así creen que les va a llegar más oportunidad económica, que no los van a sancionar, que no los van a, se van a ganar una especie de tregua con la prensa internacional y con CNN, y una especie de tregua con Univisión, y una especie de tregua con tal y cadena y con Televisa, que van a ser más respetados y van a ser más tranquilos si se mueven al centro y se moderan un poquito, como dice Juan Manuel de Prada, y se convierten en moderaditos. Desgraciadamente yo creo que eso ha sucedido posiblemente en Colombia, pero no hay que recordar que esto es lo importante. Es un gobierno, Luque, que viene con unas ideas muy buenas, o por lo menos venía con unas ideas muy buenas, que aprendió del doctor Álvaro Uribe, que trató de reflejar esas ideas y fue quien se opuso al candidato de la izquierda.
fue quien derrotó al candidato de la izquierda y Petro no llegó al poder por él. Y eso, al no poder controlarlo, el globalismo, el marxismo internacional, la izquierda internacional, siempre va a tratar de destruir lo que no pueda controlar, o por lo menos lo que no pueda controlar completamente. Y este gobierno actual es algo que ellos no pueden controlar completamente, es algo que no va de la mano de ellos completamente. No pertenece al discurso de Sao Paulo, no pertenece al discurso de Puebla, no pertenece no coge órdenes, no toma órdenes de los comunistas en La Habana, de la inteligencia cubana. No es un peón de Maduro. Y eso simplemente va a llevar a la rabia, a la furia, a la ira, a todos estos movimientos y van a tratar de destruirlo. Esto es lo que pasa con estos movimientos cuando la izquierda internacional y el globalismo internacional no puede controlar a alguien. Primero lo ponen de villano, lo ponen de Drácula, lo ponen de monstruo, de un ente satánico, y encima tratan de destruirlo. Esto es lo que está pasando en Colombia. Y vámonos un poquito a analizar entonces, Ron, por favor, de tu mano, ¿cómo estás viendo España? Vamos a pasar a saltar el charco al otro lado, ya que has estado también en Europa y eres gran conocedor. ¿Cómo ves el panorama hoy en España, siguiendo por la misma línea que nos estás hablando del globalismo? Escribí un artículo hace ya unos posiblemente 2 años, 3 años atrás, que lo pueden mirar, donde explico bastante bien en aquella época, hace 3 años atrás, la situación en España, donde que se llama Vox y la post-transición. Lo que sucedió en España después de la transición, de la famosa transición del gobierno del general Franco a la democracia liberal y a las elecciones, lo que pasó, siempre le llaman la transición. Pues mire, yo soy de las personas que cree que esa transición estuvo incompleta. Era una transición que nunca se terminó total y absolutamente, que se quedó a medias. Y se quedó a medias porque nunca se normalizó la situación en España. Había en España, desde los años, desde finales de los 70, especialmente desde el 81, que hubo un intento de golpe de Estado, hubo en España una fiebre, por decirlo así, un frenesí por rechazar todo lo que fuera de derecha, todo lo que fuera conservador, todo lo que fuera católico, todo lo que fuera religioso, todo lo que fuera patriótico. Se les prohibió, pues, yo creo que con la excusa de ETA, de que lo va a matar ETA, pero me parece que es una excusa muy barata. Se les prohibió a los militares andar en la calle con el uniforme. Se trató de asociar de manera negativa todo lo que era patriótico, todo lo que era militar, todo lo que era conservador, derechista. Tú eres facha, tú eres facha. La prensa, las películas de Almodóvar, toda esta degeneración de los medios de comunicación, del cine español, de los medios de comunicación. Y muchísimos políticos que supuestamente iban a defender, que supuestamente en teoría tenían algún núcleo patriótico, religioso, conservador. Pues mire, esos políticos completamente se volvieron mantequilla. Se pusieron la máscara de moderadito y de centrista radical más rápido que nadie. Como dicen en España, maricomplejines, le llaman así. Pues mira, a esos políticos les pasó eso. Tenían un terror, tenían un miedo a que les llamaran facha, que se rendían ante la izquierda ante cualquier cosa. La izquierda cada 2 o 3 años le pedía tal cosa, les pedía tal cosa, y ellos al principio decían, no podemos hacer eso, no podemos, eso va en contra de nuestros valores, en contra de la patria española, eso no podemos hacerlo. Entonces venía la izquierda y le decía, bueno, si no nos los dan, sois fachas. Oh, no, facha, no me llames facha, por el amor de Dios. ¡Qué horror! Yo facha jamás en la vida, Dios me libre. Mira, te lo doy, lo que sea, con tal de que no me llames facha. Y así hacía la izquierda cada 2 o 3 años, más y más y más y más y más, una bestia insaciable. Siempre yo lo explico, la izquierda es una bestia insaciable que nunca jamás se detendrá. Y así durante 40 años, la supuesta derecha o centro derecha cediendo por cobardía. Es lo que llama Santiago Abascal la derechita cobarde. Hasta que al final, después de 40 años de rendición, de rendirse una y otra vez, se despertó, el pueblo español despertó. Mira, no, hasta aquí llegamos, ahora sí llegamos. Pues entonces soy facha. Llámanos como les dé la gana, nos hemos despertado. Me puede seguir llamando facha y me da igual.
A la frontera hay que protegerla, al ejército hay que darle fondos, a la educación esta aberrante hay que pararla, a la mamá hay que llamarla mamá, no se le puede llamar persona de nacimiento, que da nacimiento. Se acabó, hasta aquí llegamos, al punto. Y ese es el partido Vox, que yo creo que representa, en mi opinión, lo mejor de lo mejor de lo mejor de España. Representa personas valientes que, a pesar de los insultos, a pesar de las pedradas, de los ataques personales, de los ataques físicos, de la violencia en contra de ellas, se han impuesto y tienen un espacio político sin miedo que han recuperado, y desgraciadamente hemos visto cómo han derrotado, junto con el Partido Popular. Vox ha derrotado a la izquierda en Madrid, y esperemos en Dios que sea un presagio de lo que va a pasar en España, que la gente finalmente, después de 40 años de estar dormidos, de estar adormecidos, drogados, hayan despertado. Pero mira, ¿qué me está pasando? Hasta aquí llegamos, me tengo que despertar. Esto es el límite del límite del límite, hasta aquí llegamos. Y esto, agraciadamente, yo creo que lo que ha pasado, se ha normalizado la situación en España, con un país sin complejos, con un partido sin complejos, con un partido de personas valientes, de personas con valores, que no los van a rendir esos valores, que van a seguir dando la batalla cultural y la batalla política, la batalla económica, por salvar a un gran país, un país de una historia, una cultura enorme, un país que ha hecho increíbles cosas por la civilización, por la humanidad, por la religión, por la fe, por Hispanoamérica, como España. Y yo creo que lo que pasó en España hace poco, que triunfaron mis amigos de Vox, creo que es un presagio de lo que puede venir, y es una cosa que tenemos que estar muy agradecidos. La gente empieza a despertar. Cuando les llevas 30, 40 años pisoteándolos y llevas 40 años llevándolo al absurdo, en algún momento la gente tiene que despertar, y yo creo que en España han despertado ya. Y en 2020 hemos visto cómo ha habido un despertar en conciencia política en diferentes países. Así que yo pienso que esa sería como ese sería como el punto de inflexión en donde podríamos apoyarnos ahora para decir que sí vale la pena lo que estamos haciendo, informando con pluralidad de pensamiento, con pluralismo de pensamiento, con pluralismo ideológico, para que la gente pueda por lo menos escuchar otros puntos de vista, aunque pues esto nos cueste también tener que poner el pecho fuertemente ante tantas críticas, y sobre todo ante las dictaduras de los plutócratas, ¿no? Porque ahora vivimos dictaduras de plutocracia, prácticamente eso es hacia allá vamos. Pero lo más curioso es que esas masas empobrecidas las ponen a trabajar a favor o al servicio de la oligarquía plutócrata. ¿Qué piensas tú con respecto a este punto, Ron? Bueno, a mí me parece que más que una oligarquía como tal, yo diría que el enemigo es un enemigo gigantesco, que cubre casi todos casi todos los puestos que hay que cubrir en una sociedad. Y crea una especie de la bestia, por decirlo así, tiene muchísimas partes, no es una persona, no es una sola entidad, es un composite, es una cosa que tú compones de muchísimas partes, que se hace de muchísimas partes, y eso es lo que le da tan increíble poder, tan increíble, tan increíble abarca el poderío y el alcance, de reach, de la bestia, por decirlo así, de esta izquierda internacional. Miren, antes, por decirlo así, teníamos los periódicos y teníamos tal vez una que otra cadena de televisión. Hoy día se tiene miles y miles de páginas de internet, de periódicos, de youtubers. Se tiene el control de facto de las grandes redes sociales. Se tiene el control. Eso de que las redes sociales son neutrales o de que son apolíticas es completamente falso. Son un instrumento más de la bestia. Son un instrumento más de este grupo que quiere controlar lo que pensamos, que quiere controlar lo que decimos, que quiere controlar lo que aprendemos. Hay un artículo que también lo quiero recomendar, que es genial, que es brillante, que es de este matemático, filósofo, economista libanés, americano, que se llama Nassim Nicolás Taleb,
Yo lo recomiendo, es cortito, pero se van a reír muchísimo y se van a dar cuenta hasta qué punto la genialidad de Taleb es. Se llama El intelectual pero idiota. En inglés, The Intellectual Yet Idiot. Sí, intelectual pero idiota. Y de ahí Taleb, de una manera magistral, brillante, describe a esta bestia, a este grupo de académicos, de personas en el gobierno, de personas en los medios de comunicación, en Hollywood, en los cantantes, en los deportes, todos al unísono, todos en conjunción, son los que tratan de crear este nuevo orden mundial, este nuevo globalismo, diciéndonos y enseñándonos lo que tenemos que pensar en las escuelas, en las universidades, tratando de influir sobre nosotros con su poder económico, con las leyes, con el poder político. Y además, si te atreves a decir algo en contra, rápidamente pues te censuran, porque ellos también controlan las redes sociales. Ese es el monstruo que nos enfrentamos, que controla la academia, controla los medios, controla las redes sociales, controla las noticias, controla lo que leemos, lo que vemos, la televisión, el cine, el entretenimiento, nuestras cantantes favoritas, nuestra música favorita, todo está al unísono. No es una oligarquía como tal, yo por lo menos no lo definiría así, es un ente que abarca casi todos los espacios del ser humano moderno hoy día. Así es, parte de lo que tú has dicho, lo he informado varias veces en torno a la censura que se venía y que iba a arreciar mucho más, y lo estamos experimentando desde 2020. Es increíble la censura a la que se ha sometido a los pueblos estas big tech, estos gigantes tecnológicos. Lo explicabas muy bien. No quiero que nos devolvamos a América porque hay una pregunta de Belkis Martínez muy interesante. Isabel, por favor, pregúntale al invitado qué piensa del presidente de El Salvador, Bukele. Muy joven, muy brillante, me parece que tiene un talento extraordinario y me parece que es de los mejores presidentes que ha habido en los últimos años, por lo menos desde la última época. Recuerden, la época fuerte con Daubizón, la época fuerte con Arena, ya se está en el pasado, hay una nueva generación ahora de políticos que ya no ven con el mismo riesgo, que no reaccionan de la misma manera contra el peligro de la Farabundo Martí, de la guerrilla, que estuvieron a punto de tomar el poder en los 80. Y me parece que Bukele es una persona muy talentosa, que tiene muy brillante, muy inteligente. No se desmarca, me parece a mí, por lo menos en mi opinión, no, por lo que he visto de él, no va directamente, abiertamente y se pone donde estaba Trump o donde está el presidente de Brasil. No, se trata de ser más pragmático, más centrista, por decirlo así, pero aún así me parece que es muy brillante y tendría que ver en los próximos años que sus políticas sociales, económicas, donde si se desmarca más hacia un signo u otro, pero me parece que él como personalmente es muy brillante, muchísima energía, muchísima juventud y hay que tener el ojo en El Salvador. Bueno, yo creo que vamos a tomar nomás un par de preguntas más y la vemos por aquí. A ver, Edilma Gómez, ¿y qué dices sobre Petro? No va a ir a ningún lado, no se ha rendido. Recuerden, es el hombre del ajedrez en Colombia. Es lo que yo repito, miren, los comunistas no se van a rendir, van a seguir una y otra y otra y otra vez. Y créanme que Petro no ha abandonado su sueño de ser presidente, no ha abandonado su sueño de tomar el país, de hacer en todo Colombia lo que logró hacer, desgraciadamente, en Bogotá. No se va a ir. Eso la gente lo tiene que entender. El comunismo es una bestia que no descansa, es insaciable. Nunca, nunca, nunca jamás, por más que le des, por más que trate de callarlo o apaciguarlo, se va a callar, se va a apaciguar, se va a detener. Siempre, siempre y en todo momento va a seguir sin parar. Créanme que Petro va a seguir y espero, él está esperando que todos estos disturbios pongan a Colombia como más o menos como un campo de concentración alemán de la Segunda Guerra Mundial, que todo el mundo sancione a Colombia, que rompan relaciones diplomáticas, que los ministros renuncien ahora por montones, que la CNN ponga a Duque como si fuera una especie de monstruo y que poco a poco se vaya derrumbando el gobierno y el sistema y la estructura
la estructura legal y constitucional en Colombia, para entonces él venía, ahora me toca a mí, soy el salvador de la patria, vengo a salvar a Colombia para los obreros. Ese estoy seguro que es el plan de él, y no soy psíquico, pero soy analista, y ese es el plan de todos los comunistas. Petro no va a ir a ningún sitio, está esperando su momento, está al acecho como una piraña para llegar al poder. Estoy seguro que eso es lo que está planeando él y sus secuaces y sus coordinadores cubanos que lo están detrás de él. Bueno, hay muchísimos comentarios, he ido poniéndolos en pantalla para que ustedes se vayan leyendo. Saben que obviamente el chat siempre está abierto con decencia, con altura y con argumentos. He visto mensajes muy argumentados, 585 personas escuchándote hasta este momento, 9:21 de la noche, costa este de los Estados Unidos. Te agradecemos muchísimo, Ron, por haber estado aquí con nosotros, con tu conocimiento como especialista en inteligencia y contrainteligencia, y sobre todo con la gran trayectoria que has tenido en las diversas pues, organizaciones de inteligencia de los Estados Unidos y el conocimiento que tienes de Latinoamérica. Agradeciéndote una vez más también por haberte podido comunicar de manera perfecta con nosotros en español, así que estoy muy contenta. Bueno, hay muchas opiniones, muchas personas te han dejado mensajes, los he ido poniendo en pantalla. Te dejo en full pantalla para que des unas palabras finales. Por favor, me gustaría que las concentraras en vías de solución, consejos desde el punto de vista de un hombre dedicado a la inteligencia en organizaciones importantísimas como la CIA y el FBI. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Lo único que puedo decir es que, miren, no se rindan, lean, estudien, no vayan, usen pensamiento crítico, por el amor de Dios, no vayan con la primera cosa que vean en las noticias que ve todo el mundo, no vayan con la primera versión o con la primera hipótesis. Estudien, vean el punto de vista alternativo y se van a dar cuenta que en el 60-70% de los casos la primera narrativa que les dieron la prensa, que leyeron en el periódico, que el periodista bobo o malo, cualquiera de los dos, porque la gran mayoría son o bobos o son malos, le dieron equivocada. Miren, usen pensamiento crítico y se van a dar cuenta, no solamente que Trump no se burló del journalist, del periodista que era discapacitado, ni que conspiró con Rusia para robar los emails de Hillary Clinton y John Podesta. Se van a dar cuenta de cientos de miles de datos equivocados que les pone la prensa, de decenas de narrativas equivocadas que les pone la prensa. Se van a dar cuenta que los gobiernos hispanoamericanos de los últimos 30 años no eran ni asesinos ni criminales, ni eran los monstruos. Pudieron cometer errores como cualquier entidad, como cualquier gobierno, como cualquier persona, pero no eran ni los monstruos que la prensa izquierdista globalista les quiere pintar. No caigan en la trampa de que el comunismo es la única solución, de que el marxismo es la única solución. Miren, si por una razón Marx es famoso y si por una razón Marx tuvo éxito, no era porque fuera un genio, no era porque era un super genio que cambió el mundo y cambió la humanidad. Marx tuvo éxito porque es solamente un copión. Se copió de la justicia social católica, de la justicia de Rerum Novarum, se copió de la doctrina social católica, la mutiló, la envenenó, la llenó de corrupción con su ateísmo y con su materialismo y con su falta de propiedad privada, y por eso fue que ha tenido éxito. No crean en la propaganda, no crean prensa latina, no crean Gramna, cuando haya un gran certamen de la poesía latinoamericana, miren a ver quién está detrás de ese certamen, si es por casualidad un ministerio cubano, y así pueden saber que todos los que van a ganar allí esa poesía latinoamericana o de novela o de cuento corto no merecen ser leídos, de verdad, no son obras de arte, son obras de adoctrinamiento. Usen pensamiento crítico, piensen por ustedes, vean a la otra alternativa, utilicen análisis de hipótesis, análisis of competing hypotheses. Utilize that para que puedan ver las hipótesis diferentes y se van a dar cuenta que así como Estados Unidos fue ahora brainwash, le lavaron el cerebro a Estados Unidos durante 4 años en odio satánico a Trump, y al final el Time lo aceptó. No se dejen ustedes engañar.
No se dejen ustedes lavar el cerebro como pasó en Estados Unidos, que hubo prácticamente 4 o 5 años de lavado de cerebro global de operaciones psicológicas. Utilicen su mente, utilicen el pensamiento crítico y no dejen que gane el comunismo. Créanme, del comunismo nada bueno va a pasar, nada se va a sacar. Defiendan a Hispanoamérica porque ese es el deber de todos, defender a Hispanoamérica. Gracias. Muchísimas gracias, Ron. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos este largo tiempo para darnos tus apreciaciones. Así que espero pronto tenerte de vuelta para explicar o ahondar en lo que es Europa del Este y Europa Occidental, que conoces muy bien. Lo dejamos ya para una próxima ocasión. El tiempo se alarga. 608 personas se despiden de ti escuchándote. Muchísimas gracias, Ron. Hasta luego. Gracias. Bye bye. Bueno, muchísimas gracias a ustedes los que están conectados aquí por escuchar esta charla con Ron. Pienso que era importante que viniese a compartir con ustedes el conocimiento que tiene desde el punto de vista como especialista en inteligencia y contrainteligencia de este tipo de organizaciones renombradas pues en el mundo entero para poder conocer los designios que le corresponden a diferentes países como es la CIA, el FBI. Claro, por supuesto que hay puntos álgidos que hay que tocar también en cuanto a hacer un pensamiento crítico también sobre estas organizaciones o también operaciones que se han llevado a cabo en el mundo. Vamos a dejarlo para una próxima oportunidad. Por supuesto que también lo tengo presente, lo tengo en mi cabeza y espero que Ron nos acompañe próximamente también para hablar de este y otros puntos más que se me quedaron en el tintero. Veo muchas preguntas, mucho movimiento, 575 personas. Les agradezco, 9:27 de la noche. Para aquí en la costa este de los Estados Unidos, seguiremos informando. Creo que son temas puntuales los que estamos viviendo en Latinoamérica que requieren que nos ocupemos inmediatamente de ellas, porque si no, los destinos de nuestros países no dan espera. Y ya ven ustedes, enfatizamos hoy mucho hablando sobre lo que era el marxismo cultural, que lo hemos hablado muchas veces en este canal, explicándoles, desempolvándolo para aquellos que creen que está dormido, que son teorías de hace medio siglo atrás. No, está muy activo, está bastante activo el marxismo cultural, está bastante activo, tan activo que en este momento ya ha dado pasos de gigante, no solamente en Estados Unidos, sino en muchos otros países europeos, latinoamericanos, africanos, asiáticos. En todas partes podemos ver el avance de todo lo que yo he denominado la Gestapo del pensamiento. Pues sí, es un hecho, lo hemos vivido, estamos siendo censurados por líneas de pensamiento, por líneas de opinión, y eso no es permisible desde el punto de vista de una sociedad democrática, pero más aún de una sociedad libre y soberana. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan escuchado, se hayan formulado nuevas preguntas, que estén organizando el mapa. Tengo varias investigaciones en proceso. En cuanto vayan saliendo nuevos elementos de estas investigaciones, saben que aquí estaré para entregárselos. Muchísimas gracias a todos los que apoyan el canal, porque por ustedes y gracias a ustedes podemos continuar aquí investigando, informando, analizando y generando opinión, como siempre lo he hecho desde que puse a funcionar este canal y para ustedes. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Me despido de ustedes.